Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, jovencitos y señoritas. Es un verdadero gusto poderlos saludar y desearlos que ustedes se encuentren bien. Vamos a dar inicio a esta sesión sincrónica. Les comento de que el día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante y a la vez pues bastante atractivo. El tema se titula Educación Inclusiva, para lo cual pues voy a suplicar que cada uno de ustedes pues puedan tomar muy en cuenta los datos más relevantes que vamos a tomar muy en cuenta y abordar para este tema, que es la educación inclusiva. Para ello pues vamos a iniciar definiendo qué es una educación inclusiva o a qué se refiere una educación inclusiva. La adecuación inclusiva es el tipo de modificación o transformación curricular que cada docente debe de tomar en cuenta cuando tenga o disponga con algún tipo de estudiante que tenga alguna discapacidad física o algún tipo de discapacidad. En este caso, entonces, el docente tiene que modificar su planificación para incluir dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje a este tipo de estudiantes. Cuando hablamos de educación inclusiva, también nos estamos refiriendo a que exista el derecho a la educación sin ninguna distinción alguna. Eso quiere decir de que todo aquel estudiante que posea alguna capacidad especial tiene el derecho constitucionalmente en Guatemala de acceder al proceso de enseñanza-aprendizaje. También es importante abordar que la educación inclusiva trata de la mejor actuación para un sistema escolar. En este caso, entonces, se refiere a que nuestro sistema educativo debe brindarle una respuesta a cada una de las necesidades de nuestros estudiantes. Es decir, como vuelvo a repetir, si tenemos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje a un estudiante que posea una capacidad especial, el sistema educativo tiene que idear estrategias, planes de mejora para que ese estudiante pueda ser integrado dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, tal y como lo observamos en la gráfica que tenemos en la parte inferior. Posteriormente vamos a decir que una educación inclusiva considera la diversidad humana como el tesoro más preciado de nuestra sociedad. Dentro de la inclusión educativa, el ser humano, o es decir, el recurso humano, es fundamental para poder lograr esa adecuación curricular dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. En el caso de nosotros los docentes o finalmente todos los miembros de la comunidad educativa, debemos de estar conscientes que integrar a un niño con discapacidad especial dentro de un centro educativo requiere de mucho compromiso y sobre todo de mucha dedicación para que este estudiante se sienta en un ambiente totalmente agradable y de acuerdo a la necesidad educativa que él posee. Acá tenemos una frase bastante interesante, la cual dice de la siguiente manera: no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igualdad de derecho a ser diferentes. ¿A qué se refiere esta frase? Se refiere de que a pesar de que tenemos dentro de nuestro contexto a niños que poseen una capacidad específica, pues tenemos que adaptarlos al proceso de enseñanza-aprendizaje sin generar alguna distinción alguna. También sabemos de que ante los ojos de Dios todos, absolutamente todos, somos iguales. Y de igual la Constitución Política de la República de Guatemala en uno de sus artículos hace énfasis en que todos somos iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos. La educación inclusiva requiere dos aspectos fundamentales: la colaboración y el compromiso. La colaboración por cada uno de los miembros que conforman la comunidad educativa, es decir, docentes, estudiantes, padres de familia, conserje y cada uno de los elementos que conforman la comunidad educativa. También tenemos el compromiso, que es específicamente por parte del docente y el claustro de catedráticos que conforman la comunidad educativa, ya que sabemos que se requiere de una planificación adecuada y extracurricular para poder solventar
ese tipo de discapacidad que tiene el estudiante y sobre todo pues que pueda aprender de la mejor manera posible. Tenemos algo muy importante acá en la parte inferior que dice: entre la familia, la escuela y las instituciones debe de existir colaboración y compromiso. Si en la familia se le brinda una atención adecuada al niño, se va a sentir motivado, se va a sentir un tanto satisfecho en el ambiente en el que se encuentra. De tal manera de que dentro del sistema educativo también tenemos que brindarle esa confianza, esa motivación, ya sea en la escuela o en las instituciones. Posteriormente tenemos que dentro de la educación inclusiva parte de un paradigma competencial en donde todos somos competentes para aprender. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces habíamos pensado que estos niños que poseen una capacidad especial no podían aprender, no podían asimilar los contenidos, pero ese solamente era un paradigma que nosotros teníamos como seres humanos, porque hoy en día nos hemos dado cuenta que muchos seres humanos que poseen capacidades especiales han sobresalido ante nuestra sociedad. Entonces la reflexión que nos deja este pequeño enunciado es de que nosotros como seres humanos que tenemos físicamente todo nuestro cuerpo completo, tenemos que lograr grandes metas, grandes propósitos en la vida. Acá tenemos una frase bastante puntual de acuerdo al tema que estamos analizando. La única discapacidad realmente peligrosa está en el cerebro de quienes creen que ser diferente es ser menos. Muchas veces nosotros hemos pensado que las personas que poseen una capacidad especial no pueden sobresalir o en dado caso no pueden ser mejor que nosotros, pero hoy estamos cometiendo un gran error porque estamos acudiendo a que tenemos o poseemos una capacidad especial en nuestro cerebro que no nos permite ver realmente el potencial de estas personas, porque estas personas, a pesar de que poseen una capacidad especial, son personas que realmente pueden sobresalir en la sociedad. Y eso es lo que nos pretende dar a conocer esa frase. Luego tenemos que la educación inclusiva supone eliminar varias barreras. Dentro de las más fundamentales tenemos tres: las políticas, las culturales y las didácticas. ¿A qué se refiere las políticas? A que dentro de todo estado y todo gobierno, cuando se realiza el cambio de gobierno, se da a cabo la formulación y la creación de las políticas educativas, y en las mismas se debe integrar a la persona que posea una capacidad especial, es decir, que el sistema educativo a través de las políticas educativas cree espacios de convivencia para este tipo de estudiantes. También tenemos las culturales, que se refiere a que se acepte dentro de la sociedad este tipo de estudiantes. Y las didácticas se refiere a que dentro de toda institución educativa se debe de contar con el material didáctico adecuado, pertinente, para poder adaptar este tipo de estudiantes. Luego tenemos el análisis de una ilustración en donde nos invita a poder reflexionar acerca de las diferentes etapas que se dan dentro de la educación inclusiva. Aquí tenemos la idónea o el ideal que nosotros deberíamos de perseguir. En el primer círculo que tenemos en la parte superior, en donde vemos la palabra inclusión, vemos de que todo niño que posee una capacidad especial, todo niño que está en una pobreza extrema, que está dentro de una cultura diferente a la de los demás, es incluido dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ese es el objetivo de la educación inclusiva. Paralelo a ello vemos una diferenciación cuando existe una exclusión. Se excluye a ese niño que cuenta con una capacidad específica, a ese niño que cuenta con pobreza extrema, a ese niño que pertenece a una cultura diferente a los de los demás. Y en la separación es cuando nosotros separamos a un grupito, es decir, somos bastante clasificativos, bastante selectivos y decimos, vamos a apartar a mis estudiantes que poseen una capacidad específica, a mis estudiantes que son pobres o que poseen una pobreza extrema, a los estudiantes que pertenecen a una cultura diferente a la mía. ¿Y qué pasa cuando hay una integración?
Aquí ya estamos viviendo un poco de la inclusión educativa, pero todavía falta de mejorar. ¿Por qué les digo esto? Porque en la integración integramos a este grupo de estudiantes, pero todavía estamos siendo un tanto exclusivos, porque buscamos estrategias solo para esos estudiantes. Y a veces no los incluimos dentro del proceso porque tenemos temor a que no puedan lograr esas competencias. Por ponerles un ejemplo, si yo realizo educación física con mis estudiantes y excluyo dentro de ese proceso a los estudiantes que tienen capacidades especiales por la ideología de que ellos no van a lograr esa competencia, entonces ahí estoy haciendo la integración, pero dentro de ese proceso los estoy separando, los estoy excluyendo. Luego tenemos que la educación inclusiva o la escuela inclusiva garantiza 4 partes fundamentales dentro de la igualdad de oportunidades: la autonomía, el diálogo, la creatividad y el contextualización o la contextualización. Y luego tenemos algunos valores que son parte de la educación inclusiva, como por ejemplo la solidaridad, el respeto, pluralismo, cooperación, tolerancia, igualdad, generosidad y libertad. Y finalmente, pues aquí tenemos unos claros ejemplos de cómo se da la educación inclusiva dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje, pero específicamente dentro del aula. Y aquí vemos de que los niños que poseen algún tipo de capacidad especial también tienen habilidades, también tienen destrezas y también tienen mucho que dar para la sociedad que hoy en día pues ha excluido a estos niños. Quiero finalizar con la siguiente frase: para asegurar una mañana mejor, abramos caminos pensando en la inclusión.